Gracias por la invitación. Yo quería ofrecer una perspectiva un poco distinta a lo que han hecho los amigos en Perú, que conocen, por supuesto, mucho mejor, están dentro del país. Yo quería ofrecer un poco la perspectiva desde afuera, y me parece que es importante, digamos, ver las cosas yo lo veo desde dos puntos de vista. Primero, digamos, las acciones que están visibles, que son públicas, digamos, eso es un nivel de acción, y luego está el otro nivel de las cosas que están ocurriendo pero que no son visibles. Hemos estado hablando sobre esas actuaciones aparentemente torpes, ineficientes, etcétera, que han significado, que han sido estos 100 días de gobierno de Pedro Castillo, con todo este récord, por ejemplo, de funcionarios o de ministros nombrados en los últimos 20 años, una cantidad de aparentes errores, ¿no? Por un lado, pero luego hay otra dimensión del trabajo que está ocurriendo probablemente en conexión con Perú, dentro de Perú, fuera de Perú, pero definitivamente conectado con lo que está pasando, que no está visible, ¿no? Y tiene que ver obviamente con la acción de estos grupos, de la inteligencia venezolana, de la inteligencia cubana, de los grupos del narcotráfico, que están trabajando de una manera, digamos, bastante eficiente, sobre todo porque nadie los está viendo con la lupa, ¿no? Nadie conoce lo que está pasando a ese nivel, y yo creo que es importante poner esto, ¿no?, en contexto. Yo creo que Perú es parte en este momento, o por lo menos desde el principio, toda la vinculación de Perú Libre y la vinculación de Pedro Castillo a esta organización, que es una organización continental, es una organización multinacional, internacional, que tiene unos intereses, que tiene unos mecanismos, unas estructuras, un poder político, gran poder económico. Recientemente vimos cómo el jefe de la inteligencia venezolana, por ejemplo, en España, que actualmente está detenido en España, describió cómo repartía en la época de Chávez y también en la época de Maduro, repartían dinero, maletines llenos de dinero para financiar políticos en América Latina. Y con la ayuda de Cuba también. Mucho de este dinero se entregó a través de Cuba o de las embajadas de La Habana en varios de estos países. A mí me llama poderosamente la atención este esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, Vladimir Cerrón, que es el presidente de Perú Libre, por evitar que se abran las computadoras donde aparece la información de quién le dio dinero a Perú Libre para la campaña electoral de Pedro Castillo. O sea, no me extrañaría para nada que haya dinero que vino de Venezuela, posiblemente que vino de Cuba, y dinero de narcotráfico. Y esto es una cosa verdaderamente que no solamente es un tema de Perú, es un tema de América Latina. Lo estamos viendo, por ejemplo, con gran preocupación en Nicaragua, pero sobre todo ahora en Honduras, que va ahora elecciones en menos de 2 semanas. La penetración, estamos viendo cómo, por ejemplo, el narcotráfico está bien metido en Ecuador, con todas estas cosas que están pasando en la prisión. De modo que cuando se observa lo que está pasando en Perú, Perú es parte, no hay que olvidar que es parte de este esfuerzo continental de esta organización, que puede llamarse Foro de Sao Paulo, puede llamarse el Grupo de Puebla, pero que definitivamente tiene los fines que Carlos Sánchez ha definido muy bien como los fines del castrochavismo, ¿no? Utilizar, digamos, el populismo, las ofertas engañosas, para concentrar el poder, para tomar el poder, para cambiar luego las leyes, la constitución, luego extender los periodos presidenciales, establecer la reelección indefinida, como ocurrió en Venezuela, como ha ocurrido y ahora recientemente en Nicaragua, y luego atornillarse en el poder, ¿no? Y utilizar luego, digamos, basarse en una economía paralela, como ocurre, por ejemplo, que tiene que ver con todo el dinero fabuloso, extraordinario de que produce el narcotráfico, pero también la corrupción, posiblemente operaciones gigantescas de lavado de dinero, como se probó, por ejemplo, que hacía este personaje Alex Saab, el empresario colombiano actualmente detenido en Miami, que realizaba, por ejemplo, utilizando el sistema Sucre entre Venezuela y Ecuador. Perú es una economía dolarizada, es una economía que perfectamente puede ser utilizada dentro de de estas estructuras que buscan legitimar unas cantidades enormes de dinero que produce, por supuesto, la venta del narcotráfico. Hay conexiones también muy importantes
con los carteles, no solamente los carteles colombianos de la droga, que se ha determinado la presencia en algunos lugares de esta zona que se conoce como el Braem, la zona más importante de producción de hoja de coca y de cocaína en Perú, sino también la presencia bastante agresiva de los carteles mexicanos de la droga. Una de las cosas que llama la atención en Estados Unidos, por ejemplo, es este último caso que ocurrió en Filadelfia, que fue un barco que descubrieron con el mayor cargamento en la historia de cocaína, que eran 16 toneladas, más de $1.000 millones de costo. Y en la investigación que hizo el Departamento de Aduanas y Homeland Security, que fueron los que estuvieron a cargo de la DEA, por supuesto, se descubrió que gran parte de esta droga fue embarcada, ¿no?, en alta mar, utilizando una técnica bastante novedosa, que era básicamente lanchas que iban cargando en alta mar el barco, y las lanchas salían, por supuesto, de territorio, la mayoría de las lanchas cargadas de cantidades enormes de droga, de cocaína, salieron de las costas peruanas, ¿no? Ni siquiera de Ecuador, que ahorita tiene una tremenda actividad también, sino de Ecuador, de Perú. Y luego este barco viajó por toda la costa Pacífico y después finalmente entró al Canal de Panamá y llegó a Filadelfia y bueno, se produjo esto ocurrió, digamos, fue una operación en conjunto con carteles que operan ya en Perú. Y muchas de las otras operaciones, por ejemplo, hay una investigación que en este momento está desarrollándose en la Fiscalía aquí en Miami, que tiene que ver con una red de narcotráfico entre Venezuela y Perú a través de PDVSA, y estoy hablando de una operación que se desarrolló antes de la llegada de Castillo, a través de la refinería, una refinería creo que se llama La Pampilla, que está manejada por, o mejor dicho, opera allí la compañía, o creo que es propiedad de la compañía española Repsol, pero definitivamente la investigación reveló que los narcotraficantes venezolanos estaban utilizando no solamente la estructura de PDVSA para transportar la droga hacia Perú, sino además utilizaban las instalaciones de la refinería para sacar la droga dentro de los barcos de Repsol, que luego daban la vuelta enorme hasta llegar a España, ¿no? Eso es una parte de una de las, digamos, de las alas o de las aristas de esta investigación, que por supuesto implica Venezuela, implica Nicaragua, implica Cuba, implica Centroamérica y México, por supuesto, y Estados Unidos. De modo que estos son factores que no tienen nada que ver con lo que está haciendo Castillo, digamos, torpeza o no torpeza, están actuando dentro. Actuaban desde antes que llegara Castillo, ahorita tienen por supuesto posiblemente una mejor bienvenida, ¿no? Y esto es uno de los temas de preocupación que existe aquí en Estados Unidos, porque una de las cosas que ocurre cuando el narcotráfico entra es que comienza a, digamos, corromper las estructuras policiales y militares, ¿no? Y esto puede ocurrir, puede estar ocurriendo. El otro elemento que no se está viendo es cómo, por ejemplo, están actuando los venezolanos y los cubanos dentro de Perú. Por ejemplo, hay un trabajo que estamos haciendo de investigación en este momento, revela que, no voy a dar muchos detalles, pero cómo Venezuela está aumentando la cantidad de operadores de la inteligencia venezolana, que se llama el SEBIN, y luego lo mismo lo están haciendo los cubanos. Por ejemplo, para el ascenso de Castillo al poder, la persona que representó al gobierno cubano fue el ministro de la Defensa el MINFAR de Cuba, y hay indicios de que hay una actividad que, por cierto, no es una cosa nueva, es un manual de estilo que tiene la inteligencia cubana, que consiste básicamente en detectar, en atacar, digamos, los grupos opositores en este caso, el presidente Castillo. Lo hicieron en Venezuela contra o sea, con los opositores a Chávez y a Maduro, y una de las cosas interesantes, o mejor dicho, cómo ellos actúan es tratando de crearle problemas judiciales a la oposición, ¿no? Debilitando la oposición, dividiendo, bien sea pagando por sobornos, los graban. O sea, es parte de un manual que, por cierto, uno de esos manuales se filtró luego porque era parte del entrenamiento de fuerzas de inteligencia en Venezuela. Es muy interesante, fue una presentación, revela cómo ellos comienzan a atacar sistemáticamente. Bueno, esto está ocurriendo en este momento en Perú, ¿no? Y es una cosa que debe ser motivo de preocupación. Y otra vez, ¿no? Esa idea de que
Perú no es solamente lo que ocurre dentro de Perú, sino que Perú es parte en este momento de este grupo, digamos, de naciones que, como dice Carlos, son el eje castrochavista, es el eje del Foro de Sao Paulo, es el eje del Grupo de Puebla, pero que definitivamente tienen un objetivo muy claro, porque Perú tiene un valor muy importante, estratégico, no solamente, digamos, en el contexto local, ¿no? Y en el contexto de una posible alianza con Bolivia y con grupos del narcotráfico colombiano, sino también como una manera de penetrar, ¿no? De expandir, digamos, el imperio, de obtener recursos. Y bueno, esto es una de las cosas que realmente causa preocupación. El otro tema es básicamente lo que Estados Unidos está esperando que ocurra. Digamos, en este momento hay en gente de diferentes niveles del gobierno aquí en Washington, que están tratando de esperar, o sea, están tratando de ver por dónde se va encaminando. Por eso es que esta aparente torpeza, ¿no? Que a mí me parece que es más bien como un ensayo-error. Vas lanzando globos de ensayo, si funciona, sigues adelante por esa vía, pero si tiene una reacción muy fuerte te vas por otro lado. Entonces da una impresión de que hay como torpeza en el desempeño, pero posiblemente sea... Y Estados Unidos está observando, obviamente no quiere atacar o no quiere entrar, digamos, ¿no? Como una fuerza de choque para tratar de frenar, ¿no? Hay gran preocupación. Lo importante y lo interesante es que a nivel del Congreso, por ejemplo, a nivel de ciertos altos funcionarios del Departamento de Estado, hay una preocupación de que esto pueda convertirse en otra plataforma, sobre todo por el tema del narcotráfico, ¿no? Y esto es una de las cosas que me parece que está causando una decisión en muchos de estos organismos que vigilan el impacto del narcotráfico en Estados Unidos proveniente de Sudamérica. Y bueno, yo creo que esto pudiera ser un elemento a futuro, pero por ahora yo creo que es importante tener en cuenta que o sea, todo este contexto internacional en el cual Perú está inmerso y cómo esto pudiera afectar, digamos, en el corto plazo o en el mediano plazo el futuro de Perú. Gracias por la atención.